31 de octubre, qué alegría podernos encontrar en este día con ustedes. Hoy acompañado de mi amigo Luis Carlos en esto que es Conversaciones en Berea. ¿Cómo estás, Luisca? Amén, muchas gracias. Gracias por la bienvenida, Fabián. También un gusto compartir este espacio de retroalimentación, de aprendizaje. Y bueno, 31 de octubre, no es Halloween. Estas Conversaciones en Berea, el podcast del Seminario Bíblico Internacional Berea. Y hoy quisimos hacer un programa especial porque el día lo amerita. Como tú dices, no es Halloween. 31 de octubre es una fecha importante. Todo este mes, de hecho, hemos venido participando, acompañando diferentes celebraciones que se han hecho en conmemoración a la Biblia, la palabra de Dios. Y esto también se debe a que en este mes de octubre se viene recordando un hecho importante para la historia del cristianismo, para la historia de nosotros como creyentes. Ocurrió hace un poco más de 5 siglos y lo conocemos Exactamente. como la Reforma. De pronto hemos escuchado hablar un poquito acerca de eso, pero hoy queremos profundizar un poco más en el tema e invitar a nuestros amigos que nos acompañan en estos episodios para que puedan allí estar muy atentos, podamos estar aprendiendo juntos y también para que ustedes puedan compartir esto con otros en este día especial. Así Luisca, es. vamos a iniciar, vamos a entrar en el tema. ¿Qué es la reforma? Bueno, la reforma protestante, ¿no? Porque pueden haber muchos tipos de reforma, la Buen punto. reforma agraria, la reforma, ¿cuál es la otra? La reforma a la salud. La reforma tributaria, que esa también es muy No revolucionaria. estamos hablando de esa reforma, sí. Exactamente. La Reforma Protestante es un movimiento religioso que inició en el siglo XVI, exactamente 1517, por parte de la iglesia institucional en ese momento. Y lo que buscaba era precisamente un cambio, una renovación eh, de las decisiones que se estaban tomando en ese momento por parte de los pastores y aquellos que dirigían, ¿verdad?, la iglesia en ese momento, obispos. ¿Por qué? Porque había muchos abusos, había muchas falsas doctrinas, había muchas prácticas inadecuadas. Entonces un grupo de personas dentro de la iglesia, también sacerdotes, pastores, obispos, teólogos, se dieron cuenta de todo esto y buscaron de alguna manera, de muchas formas, un cambio. Y no es que querían hacer algo nuevo, simplemente querían volver a la forma original que es la iglesia. Eso busca la reforma, ese movimiento. Y a partir de este movimiento religioso, pues hay un resurgimiento, mejor dicho, de cultural, un resurgimiento intelectual, un resurgimiento laboral, un resurgimiento científico. Es decir, que la reforma trajo muchos otros cambios mayormente positivos, porque también hubieron algunas cositas que no fueron muy bien recibidas ni muy bien ejecutadas, pero mayormente positivos. Eso es importante porque cuando hablamos de la reforma protestante, generalmente lo reducimos a un hecho religioso. Pero como Correcto. tú lo mencionas, eso afectó muchas áreas de la sociedad, de la vida en general, de la época y lo sigue haciendo en el presente. Así es. Pero, ¿cuál es el hecho que desencadena, el hecho fundamental que desencadenó este proceso de reforma? Sí, hay un hecho concreto, ¿verdad? Que fueron las 95 tesis de Martín Lutero puestas ahí en la catedral de Wittenberg, Alemania, una ciudad donde Lutero era profesor y también pastor y sacerdote de una congregación. Él allí, a través de esas 95 tesis, buscaba refutar algunas prácticas y doctrinas que la iglesia en ese momento estaba consintiendo, y una exactamente es o son las indulgencias, ¿no? Las indulgencias era esa práctica para poder prácticamente obtener la salvación de nuestra alma, tanto los vivos
y también un familiar podía interceder por las personas que ya habían fallecido. Y las indulgencias era entonces una recaudación de dinero con un propósito espiritual, pero a la vez ese dinero se estaba cogiendo, que era la crítica de Lutero, para enriquecer el Papa, para que se enriquezca los sacerdotes, mientras que había mucha gente muriendo de hambre y de pobreza. Entonces fueron esas 95 tesis. Lo interesante es que Lutero con estas 95 tesis no quería traer una división, por decirlo así. Simplemente levantar una protesta. Exactamente, convocar a un debate entre teólogos, y de hecho dice la historia que él escribió esas 95 tesis en latín, y muy pocas personas en Alemania sabían latín, más que todo eran los sacerdotes. Entonces era un llamado a la erudición, a los académicos de aquel entonces. Ese hecho tan importante fue el que produjo un impacto en Europa. Martín Lutero es un personaje muy notable, de hecho lo relacionamos directamente con el tema de la Reforma Protestante, pero no es el único que participa. Como tú dices, empiezan diferentes teólogos, pensadores de la época a opinar, algunos apoyando, otros yendo en contra de lo que él proponía o de lo que él de alguna forma buscaba que se pudiera dialogar. Lo cierto es que a medida que van pasando los años, van pasando las décadas en aquel entonces, y hasta la actualidad tenemos un cristianismo que podríamos decir, un cristianismo diversificado, ¿no? A través de diferentes líneas de fe, a través de diferentes denominaciones que llamamos hoy en día dentro de esas líneas teológicas. Exacto. Y dentro de ese pluralismo cristiano que existe en la actualidad, pues seguimos siendo hermanos, ¿no? Seguimos teniendo una fe en común. Pero ¿cómo crees tú que la Reforma influyó para que hoy tengamos esa realidad en medio del cristianismo? Sí, la Reforma entonces, como tú muy bien lo presentas, Fabián, es un movimiento muy, pero muy diverso, que hasta el día de hoy se sigue estudiando. Hay muchas cosas que no se saben. Por ejemplo, yo hasta hace poco sabía que la Reforma no buscaba una división, sino y no buscaba desligarse, ¿verdad?, del pasado. Sino por el contrario, era redescubrir esas cosas importantes del pasado. Entonces, esa contribución ha dado una variedad a la iglesia de hoy. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque la Reforma también tiene en cuenta las diversas culturas. La iglesia tiene quizás unas doctrinas principales, fundamentales, pero en cada sociedad, en cada cultura, puede haber expresiones diferentes. Y eso es algo que quizás podríamos criticar, ¿verdad?, de algunos movimientos misioneros que llegan a una cultura diferente a la que ellos hacen parte, a imponer su cultura. No solamente la fe, sino también sus mismos hábitos. Entonces la Reforma creo que tiene en cuenta mucho esos cambios culturales, ¿verdad? De no querer imponer los cambios culturales que yo traigo, y cuando llego a otra cultura, quererlos hacerlos aceptar a la fuerza. Dentro de esas líneas teológicas que nosotros mencionábamos que van surgiendo, ¿cuáles son algunas de las que podríamos mencionar, las principales, por así decirlo? Algunas líneas teológicas, podríamos hablar también de denominaciones, ¿no? Que hay muchas diferencias. Por ejemplo, surge el presbiterianismo, con un énfasis quizás en la salvación. Surge también el luteranismo, que el luteranismo no se desliga mucho de aquella iglesia sacramental. Surge también los bautistas, por ejemplo, que ya esos sí son un poco más autóctonos. Hay un movimiento muy importante cercano a la Reforma de Martín Lutero, que es el movimiento anabaptista, ¿verdad? Eso es una corriente teológica importante, porque esta sí es la que va a crear una división quizás más
más profundo, o no división, sino un alejamiento más profundo, tanto que los anabaptistas no van a aceptar el bautismo de infantes, ¿verdad? Ellos se van a desligar un poco, y creo que eso nosotros como pentecostales acogemos un poco esta perspectiva. No creemos en el bautismo de infantes, sino más bien en el bautismo de adultos. Entonces los anabaptistas también son importantes, Fabián, porque la reforma se había tergiversado un poco. Como era un espíritu de protesta, muchos utilizaron esta oportunidad para hacer violencia. Y según la historia hubo un poco de conflicto físico entre el campesinado con altos régimen y cleros de la iglesia. Entonces el anabaptismo, y más exactamente los menonitas, de aquí es donde surgen los menonitas, ellos eran muy pacificadores, conciliadores. Tan importante porque ya se había vuelto un caos. Entonces los menonitas son esa corriente teológica que no van a hacer tanto énfasis en la doctrina, sino más bien en la paz, en la búsqueda de la conciliación. Claro, se van a distanciar un poco, pero lo van a hacer con un espíritu pacifista. Eso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, y posteriormente se van originando diferentes corrientes que ya no van a hacer tanto énfasis en el punto de la salvación, que quizás fue uno de los puntos importantes de la reforma, sino que va a haber un punto quizás más adelante, en el siglo XVII, XVIII y XIX, John Wesley, por ejemplo, que también buscaba una reforma en Inglaterra, y luego de John Wesley va a venir un pentecostalismo que busca una reforma o una renovación también diferente. Entonces esto da lugar a búsquedas, pero no nuevas búsquedas, sino vamos a regresar a la raíz, al origen, a la palabra de Dios, porque se habían vuelto muchas tradiciones humanas dentro de la iglesia. Así es, tú mencionas esa búsqueda por los inicios, ¿no? Y no hablamos del inicio de la iglesia en el siglo XV o siglo XVI, ¿no? Llevamos el inicio de la iglesia al siglo I. Exacto. En el libro de los Hechos, el mensaje, la obra de Jesucristo, pero como tú mencionas, empiezan a generarse diferentes movimientos, líneas, denominaciones, y llamamos a nuestros hermanos luteranos, bautistas, menonitas, pero nosotros somos parte, como Iglesia de Dios, como seminario, como se vive, somos parte del movimiento pentecostal, que de pronto no figura mucho dentro del siglo XV, siglo XVI, sino que principalmente se mueve la historia al siglo XVIII y siglo XIX. Sin embargo, es la búsqueda, que tú has hecho énfasis en eso, de el inicio de la iglesia, el movimiento, los principios. Pero ¿qué conexión hay entre el movimiento pentecostal y la reforma? Exacto. Creo que la relación es la búsqueda del inicio y sobre todo el Pentecostés. El Pentecostés en un momento donde quizás la iglesia, bien, habíamos recuperado quizás la sana doctrina, que podríamos llamar, ¿verdad? Habíamos recuperado la sana enseñanza sobre la salvación, que es muy importante. Pero se había hecho tanto énfasis que la iglesia en el siglo XVI y XVII se había olvidado del fervor, del poder y de esta persona del Espíritu Santo. Entonces, antes de que llegue el pentecostalismo, va a surgir, por ejemplo, movimientos como el metodismo, que es la búsqueda de la santidad, de la conducta de vida. Y luego va a venir el pietismo, que es como una reacción a tanto racionalismo, que la gente pensaba que el único don que teníamos ahora era el intelecto. Pero ¿dónde están las sensaciones, los afectos? ¿Dónde está el sentimiento? No solo somos intelecto, cerebro. Entonces el pentecostalismo llega básicamente en un momento de frialdad
producto de ese racionalismo. Y hay un personaje importante que nosotros como Iglesia de Dios, que es uno de los fundadores de la iglesia, Charles Spurgeon Jr. Él va a escribir un libro que se llama El Eslabón Perdido. Y ahí él va a decir, necesitamos una nueva renovación, una reforma, no la de los hombres, sino la del espíritu. Y me gusta mucho porque él dice, ya estuvo el tiempo de Martín Lutero, ya vimos el tiempo de Juan Calvino, ya vimos el tiempo de John Wesley. Ahora es el tiempo de nosotros en nuestra actualidad. Necesitamos volver al Nuevo Testamento y saber que existe el Espíritu Santo que renueva nuestras vidas, intelecto y afecto. Importantísimo en un momento de sequedad, de tanto racionalismo. Los milagros, prácticamente no creían en los milagros porque no se podía racionalizar. Entonces aquí hay un ancla entre el pentecostalismo y la reforma, porque la reforma quería volver a la sana doctrina sobre la salvación, pero el pentecostalismo quería volver a la sana doctrina de los afectos y del sentir del Espíritu Santo. Tú mencionas algo y es que cada generación, por así decirlo, ha atravesado diferentes retos, ¿no? Para el ahora, para la actualidad. Hoy nosotros somos parte de una época, para algunos más fácil, para otros más difícil, que hace 5 siglos atrás, o hace 3, o hace 2 siglos. Lo cierto es que hoy algunos afirman que sigue siendo necesaria una reforma. Y el movimiento pentecostal, que somos el movimiento que más crece según las estadísticas, sí, y que está más cerca de las necesidades de la gente, buscando una solución en el sentido de brindar una respuesta, más bien una respuesta a las necesidades, pero no solamente las necesidades de la hora, sino de manera especial, pues hablamos de la necesidad de salvación, la necesidad eterna. Pero ¿qué relación podríamos ver en la actualidad hoy entre el pentecostalismo y ese movimiento que se dio en la Reforma, o los diferentes movimientos que se han venido dando posterior a ello? También esa relación tiene que ver con que la Reforma se ingresó a las realidades de las personas de ese tiempo, a los campesinos, a los pobres, a las mujeres. En el tiempo de la Reforma fue un tiempo de mucha peste. De hecho, antes de la Reforma estuvo la peste bubónica, ¿no? Donde murieron muchas personas, y hasta el mismo Martín Lutero iba por las calles ayudando, sanando. Creo que el pentecostalismo recoge mucho de eso, de ingresar a las realidades cotidianas, ¿verdad? Y como dicen por ahí, hacer teología del camino, porque es muy fácil mirar las realidades desde el balcón, ¿no? Escribir desde el balcón. Pero el pentecostalismo va allí a meterse, a ayudar, a llenarse los pies de barro. Y eso también lo aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Es que no se busca nada nuevo, simplemente es emular lo que vemos en las Escrituras. Y uno de los lemas de la Reforma es: volvamos a la Escritura, ¿verdad? Creo que el pentecostalismo hace eso, y hoy en día también, en una época pospandémica, debemos mirar también sobre las necesidades que sufren las personas. Hoy en día hay muchos enfermos, ¿verdad? Hay muchos pobres, hay muchas personas pasando necesidad. El pentecostalismo, gracias a Dios, ha creado muchas organizaciones y ha sido muy sensible a estas realidades. Según algunos sociólogos, el pentecostalismo es especialista en entrar en los barrios más vulnerables, donde no entraron las tradiciones protestantes más antiguas o clásicas. El pentecostalismo fue allí a esas crisis humanas, y hasta el sol de hoy creo que nosotros no podemos perder, y si acaso lo estamos perdiendo, hay que reformar,
porque en algunos momentos lo perdemos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y comenzamos a preocuparnos solamente por nuestra organización. No debemos perder esa preocupación. Y si la hemos perdido, el Señor está tocando la puerta diciendo, ¿qué pasa? Vuelvan a renovarse, vuelvan a reformarse. Y hay un lema de la reforma precisamente que reza Ecclesia semper reformantar. Iglesia reformada, siempre reformándose. Nunca podemos dejar de reformarnos, porque siempre vamos a tender a desvirtuarnos de nuestra esencia, de nuestra identidad, no tanto como pentecostales, no tanto como luteranos, no tanto como anglicanos, sino precisamente más como cristianos. Así es. Ok, tú mencionas algo importante, y es que como pentecostales estamos ayudando o estamos aportando a tantas necesidades que hay en medio de nuestra sociedad, en las ciudades, en los campos, en diferentes lugares. Como pentecostal, yo como un creyente pentecostal, como un cristiano especialmente, puedo seguir aportando a ese proceso, esas necesidades que hay? Buena pregunta, ¿no? Creo que precisamente en este tiempo estamos viendo un curso sobre misión integral, y ahí una de las preguntas que yo también me hacía es, ¿cómo yo puedo involucrarme en las necesidades de las personas? Porque incluso aquí en Colombia y Latinoamérica ha sido un país, un continente donde hay mucha crisis, muchas personas sufriendo. Y yo me preguntaba, yo no tengo la capacidad económica para crear un proyecto, para ayudar a muchas personas. ¿Cuánto quisiera? Y yo sé que hoy día hay muchas personas que se hacen esa pregunta, ¿verdad? Si yo no tengo la capacidad económica, el dinero, yo no puedo ayudar a nadie. Pero eso es totalmente equivocado, ¿verdad? A veces nos limitamos porque quizás no tenemos los recursos que esperaríamos tener. Y creo que algo tenemos. Bien le dijo Pedro y Juan cuando iban a orar al templo, ellos dos solitos, se encontraron a aquel necesitado en la puerta pidiendo. Pedro y Juan le dijeron, no tenemos plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Tenemos un oído para escuchar, tenemos a Cristo, una esperanza para anunciar, por lo menos eso. Pero no solamente tenemos eso, Dios nos ha permitido tener bendiciones. Mire, yo estoy seguro que si yo me pongo en una esquina de mi barrio o en el centro de mi ciudad, ahí me van a llegar 2 o 3 personas pidiéndome algo. Y muchas veces, lo digo con mucha vergüenza, muchas veces yo, cuando me llegan esas personas, me siento incómodo, como que ya llegaron a molestar, a incomodar mi comodidad, mi tiempo de relajación. ¿Y no será mejor si aprovechamos que ellos mismos están viniendo a nosotros? No necesitamos ya de ir, sino que ellos mismos, Dios los trae a nosotros. ¿Para qué? Para que le digamos por lo menos como Pedro y Juan, mira, quizás no tengamos nada, o quizás tengo 1000 pesitos, mira, vamos a comprarte un pan, pero también te voy a hablar del pan de vida. Creo que eso impactaría la sociedad. Eso eran lo que hacían los primeros discípulos, ¿verdad? En medio de una cultura de muerte. Quizás los discípulos no tenían el mismo poder que tenían los romanos en ese tiempo, pero ellos entraban a esas realidades de una manera tan sencilla. Y poco a poco Dios fue abriendo puertas y oportunidades para que se crearan grandes proyectos. Y creo que así empiezan los grandes proyectos. De lo pequeño, bien dice nuestro Señor Jesucristo, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Si has utilizado los pocos recursos que tienes para mi reino, te voy a dar muchos recursos porque los estás administrando de la mejor manera posible. Todo proyecto que hoy en día es grande, por ejemplo la Cruz Roja, recuerdo al Logos Hub y el Mercy Ship, que son buques
grandes buques que van por todos los continentes dando salud gratis y dando literatura gratis. Estos no nacieron inmediatamente así. Fue un hombre que nació regalando literatura, tratados, libros. Y Dios le fue abriendo puertas, puertas, puertas hasta que pudo comprar un buque y ahora está yendo por todo el mundo regalando literatura cristiana. Impresionante. Así que nosotros podemos realizar la obra de Dios, ingresar a la realidad y hacer misión integral, así como hacían los reformadores y los primeros cristianos, con lo poco que tenemos. Qué bien. Bueno, y ya casi para ir cerrando este episodio, quiero hacer una pregunta más. Una de las cosas que a mí me gusta es tomar café, como lo estamos haciendo hoy. Y qué lindo que es tomar café con las personas cercanas a nosotros, nuestros amigos, los que piensan por lo menos similar. Pero a veces qué difícil que es sentarse a tomar café con el que piensa diferente a nosotros, con el que vive la fe de una forma diferente a como la vivimos nosotros. Y si bien la reforma generó de alguna forma una diversificación en medio de la fe cristiana, a veces en medio de esa diversificación hemos creado algunas barreras, hemos creado algunas divisiones y creo que madurar en la vida cristiana, madurar en la fe e incluso madurar teológicamente está también en poder sentarnos con el que piensa diferente a nosotros, aprender de ellos, compartir con ellos y finalmente estamos buscando llegar al mismo lugar. Estamos buscando la misma finalidad. Y creo que nosotros como pentecostales, como tú lo dices, somos gente de inicio, somos gente de arranque, como decimos popularmente. ¿Cómo podríamos nosotros como pentecostales, y también como la Reforma Protestante, que es el tema en este día, contribuir a la unidad? Para algunos eso es un poco utópico, pero yo sigo creyendo que es posible. Contribuir a la unidad en medio del cristianismo hoy, en el 2023, en un mundo con tantas divisiones. Con tanto pensamiento. Es una buena pregunta, ¿no? Sí. ¿Cómo podríamos contribuir? ¿Cómo podría realizarse esa unidad en medio de tantas diferencias? Yo creo que primero las escrituras nos hablan, ¿no?, de la unidad en el espíritu, un espíritu, pero también debemos mirar desde nuestra fe cuáles son los elementos que no se pueden negociar, ¿sí? Porque hay unos elementos que no pueden ser negociables, unas doctrinas fundamentales, pero hay otras de las cuales sí se nos permite considerar, ¿verdad? Ninguno de nosotros tiene la verdad absoluta. Muchas veces en la historia de la iglesia se cometieron divisiones, pleitos, conflictos por cuestiones innecesarias. Es decir, desarrollamos batallas innecesarias, tontas. Entonces, creo que es muy importante saber cuáles son mis convicciones, ¿verdad? Para poder yo establecer una batalla sana. Si yo no sé mis convicciones, voy a tener una recocha de pensamiento. Un revuelto, y no se busca un pluralismo, pero sí se busca una unidad. Ahora, es importante definir que unidad no es lo mismo que uniformidad. Yo puedo estar unido contigo y los dos podríamos tener pensamientos diferentes, ¿verdad? La unidad no significa uniformidad. A veces pensamos que la unidad va a venir cuando todos seguimos el mismo partido político, cuando todos estamos en la misma denominación, ¿verdad? O cuando todos usamos la misma versión de la Biblia. Podemos tener todo eso, pero estar en conflicto. Ahora, no podemos tener estos mismos. Ahora, esas cosas que mencioné no son fundamentales. Nuestra unidad no está en esas cosas secundarias. Nuestra unidad no está en el partido político. Nuestra unidad no está en la versión de la Biblia que usamos. Esas son cosas periféricas. Y, aunque parezca raro, hay personas que se dividen por eso. Sí. Porque no entienden que esas no son
aspectos a los cuales nosotros debemos aferrarnos. O sea, hay una palabra que se utiliza mucho, que es la empatía, ¿no? Considerar. Yo creo que también hay que dejar un poco de el orgullo y saber y entender que yo puedo aprender de alguien que quizás tenga un pensamiento diferente al mío. Normalmente lo satanizamos, tenemos prejuicios, ¿verdad? Y a través de esos prejuicios comenzamos a poner barreras. Nuestro Señor Jesucristo nos mandó no a poner barreras, sino por el contrario a hacer puentes, ¿verdad? A ser reconciliadores, que fue lo que hizo el apóstol Pablo ahí cuando estuvo en Atenas, que él vio toda esa idolatría, dice que se sintió fervor en su corazón, pero él lo que hizo fue un puente entre sus diferencias y las diferencias del otro para que entendieran el evangelio de Jesucristo. Creo que estamos en una época donde podemos y debemos hacer puentes en nuestras familias, con nuestros amigos. No nos creamos tan santos que no podemos involucrarnos en la vida del otro, por lo menos escuchar. No vamos a perder nada con escuchar, no vamos a perder la salvación por escuchar. Obviamente hay que tener cuidado hasta qué límite, ¿verdad? Pero creo que considerar al otro, considerar las diferentes comunidades, diferentes etnias, grupos LGBTI, que a veces nos parecen muy escandalosos y no podemos acercarnos a ellos. Creo que Jesús nos enseñó a acercarnos, a tener empatía, a considerarlos, a no marginarlos, a esas personas que la sociedad ha marginado. Nosotros como cristianos debemos buscar esos puentes de unidad, no solamente entre denominaciones y entre los cristianos, quizás puede ser más profundo, entre religiones, en un mundo tan dividido, tan segregado. La búsqueda de unidad a través de la escucha, de la consideración y no del señalamiento. Somos fácil para levantar el dedo, pero muy poco para quizás poner nuestro oído. Creo que son aspectos fundamentales para hacerlo. Ok, Luis, que creo que hemos podido en este día aportar un poco, ¿no? Aportar un poco a esta conversación. Es una conversación en la cual les animamos también a ustedes a dar su opinión, ¿no? Aquí Sí. en Conversaciones en Berea estamos para conversar, para hablar, para compartir ideas, como tú lo acabas de mencionar, que es parte de nuestro deseo como creyentes, ¿no? Como cristianos, y es poder acercarnos a nuestras comunidades de una forma empática. Finalmente, hoy 31 de octubre, ¿cuál sería el mensaje que tú enviarías allí a nuestros amigos que nos están escuchando? Bueno, primero, celebremos la reforma protestante, no Halloween. Di no al Halloween. Segundo, De acuerdo. de acuerdo, estamos de acuerdo todos con eso. Total. Segundo, creo que la iglesia, hay muchas personas en la iglesia que no conocen de este hito importante. Cuán importante sería que quienes tenemos la oportunidad de presidir en una congregación, ya seamos líderes, jóvenes, pastores, o lideramos un grupo de varones o algo, podíamos enseñar sobre esto, ¿verdad? Mientras Google coloca y le da, festeja el Halloween, la iglesia entiende que esto fue muy importante para la sociedad. Entonces, yo les invito a que se documenten y aprendamos todos como cristianos de nuestra identidad como protestantes, ¿verdad? Eso creo que principalmente para este 31 de octubre viene una generación atrás que quizás no conoce. Debemos nosotros, que ya conocemos algo, darles a conocer este hito tan importante en la historia de donde procedemos nosotros como protestantes. Luisca, gracias mi hermano por participar en este tiempo, gracias por tu servicio aquí en el seminario, siempre es un privilegio y una linda experiencia tenerte con nosotros, enseñando, aprendiendo, compartiendo. Y queremos recordarles también que estamos ya en matrículas abiertas para el
2024 para nuestro primer semestre. Desde ya les deseamos un feliz mes de noviembre, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que Dios siga prosperando su vida, su familia, su ministerio en todas las áreas. Así es. Y si el Señor nos lo permite, que confío sea así, en cualquier momento nuevamente confío estar aquí con mi amigo Luisca en un nuevo episodio de Conversaciones en Berea. Así Sin embargo, la próxima semana tendremos otro episodio, otro invitado. No sé si tenga más pelo que este, pero lo cierto es que disfrutaremos también ese tiempo. Dios te bendiga, mi hermano. Bueno, bendiciones, muchas gracias y bueno. Un abrazo para ustedes. Dios les bendiga.